Bueno, pues veíamos este reportaje donde le contábamos lo que ocurría este fin de semana en la Plaza Madre Loreto con esa velada benéfica que un año más organizaban desde la Hermandad de la Soledad a beneficio de Joaquina de Vedruna. Ahora tenemos que cambiar de asunto, abrimos el espacio de los lunes para hablar de este verano saludable, hablar de psicología deportiva y para eso volvemos a contar con nosotros, con la presencia de Gonzalo Rosendo, que nos acompaña de nuevo esta noche. Buenas noches, Gonzalo. ¿Qué tal, Cristóbal? Gracias de nuevo por estar con nosotros, por acompañarnos en esta ronda final del verano, primera semana completa del mes de septiembre, que es una semana de reencuentros, de vuelta a la rutina, Gonzalo, que también eso entiendo yo que psicológicamente en el deporte que acaba de comenzar también la temporada ahora, habrá que tener una preparación especial, ¿no? De volver a la rutina, volver al entrenamiento que muchas veces es duro. Claro, como veníamos hablando, al final el realizar deporte o actividad física es una habituación, ¿no? Una adaptación del cuerpo, y cuando llevamos un tiempo parado sí es cierto que quizás al principio nos cueste un poco más, ¿no? Tanto mentalmente, ¿no? Esa gana, esa motivación, pero sí es cierto que si ya lo teníamos bastante inculcado, ¿no? El tema de hacer deporte es algo que nuestro organismo tiene memoria, recuerda fácilmente, y en cuanto volvamos a retomar la rutina y tengamos nuestros horarios establecidos para realizar actividad física, rápidamente volveremos a coger esa forma, ¿no? Que teníamos anteriormente. Sí he de aconsejar, y aunque parezca lógico, no siempre lo hacemos, de que empecemos con una adaptación a volver a competir o a un nivel de rendimiento como el que teníamos antes, porque volvemos de unas vacaciones y muchas veces nos equivocamos, creemos que podemos hacer tanto como estábamos haciendo cuando paramos, y no es así, ¿no? El cuerpo debe de adaptarse y habituarse de nuevo a esa rutina, aunque seguro que si lo veníamos haciendo se acostumbra rápidamente. Bueno, también es importante en esta fecha en la que uno vuelve a la rutina, vuelve al entrenamiento, un cambio, también se produce, entiendo que en muchos casos, un cambio en los hábitos, en la nutrición, en la gastronomía, porque el verano es una época en la que uno pues tiene más libertad, ¿no? Y llega ahora el mes de septiembre, empieza la rutina y también cambian mucho, bueno, pues la rutina en este sentido. Tiene mucho que ver la nutrición y la psicología en el ámbito deportivo, ¿no? Bastante, está bastante relacionado. Bueno, y como bien dice, claro, ahora las vacaciones es un parón para todos y nos permitimos todo, y ahora que vuelve la rutina, pues también hay que tener en cuenta, ¿no? Esa parte de entrenar un poco, no solo lo que vemos físicamente, ¿no? El movimiento, el ejercicio, la actividad física, sino también un entrenamiento de otras áreas, ¿no? Que también acompañan y que son muy importantes, como en este caso una de ellas puede ser la nutrición, y va muy de la mano de estados anímicos y de cómo me encuentro yo psicológicamente a la hora de comenzar una dieta, un plan de estructurado de comida para realizar alguna competición a lo largo del año. En fin, es importante. ¿Se puede entrenar la mente, preparar uno psicológicamente para afrontar este tipo de cambios? Sí, es más, creo que debe hacerlo, porque como bien dice, son cambios, y los cambios muchas veces, y más si son drásticos, no nos vienen bien, ¿no? Y cómo afrontamos esos cambios. Entonces hay que tener suficientes estrategias de afrontamiento para saber que, bueno, dejamos las comidas copiosas a un lado, las comidas grasas las apartamos un poco, y empezamos a tener, pues como digo, un plan estructurado de comida, ¿no? El cual nos puede hacer cualquier profesional de la nutrición, pero claro, debe de ir acompañado de ese afrontamiento psicológico, como bien comentamos, Cristóbal, que es acostumbrarnos a lo mejor a ingerir menos cantidades de algunas comidas, o un tipo de comida al cual no estábamos acostumbrados a comer, y por supuesto cómo influye, pues como bien digo, en nuestro estado de ánimo, y a nivel cerebral incluso, ¿no? Los neurotransmisores y demás, los niveles cómo van aumentando, disminuyendo, que es muy importante. Bueno, si al final todo es psicológico, ¿no? Todo es mental y todo es, bueno, pues tener ese cambio. Muchas veces hablamos de fuerza de voluntad cuando realmente estamos diciendo que estamos psicológicamente preparados, ¿no? Sí, claro, es cuestión de motivación, de autoconfianza, de autoeficacia, y sobre todo tener en cuenta por qué y para qué lo hacemos, ¿no? Establecer unos objetivos acordes, y sobre todo aquellos profesionales que lo hacen, pues seguro que están preparados y cualificados para también mostrarte el camino de cómo hacerlo, ¿no? Incluso en el deporte, la actividad física,
hay deportes que están muy condicionados a un plan de nutrición importante, fuerte, porque se requieren unos pesos, y es muy importante cómo el profesional lleva al deportista, porque es una delgada línea lo que separa el control de peso con cualquier trastorno de alimenticios, que ya es otro tema importante. Sí, además hemos visto recientemente algunos casos importantes, ¿no? Como el de esta joven patinadora que había conseguido ser la medallista olímpica más joven de la historia, y que precisamente ahora ha tenido que abandonar la carrera deportiva por un problema en la nutrición, ¿no? Sufre de anorexia, porque además el patinaje artístico es un mundo muy marcado por las estrictas dietas, y ella ha sido una víctima, con lo cual hay que tener mucho cuidado. En cualquier caso, entiendo que esta joven no ha tenido un entrenamiento psicológico quizás tan potente como necesitaba, y que no ha funcionado bien su estrategia, ¿no?, nutritiva en este caso. Gonzalo, hablamos de otro término que utilizáis en este caso, que es el entrenamiento invisible, aquello que no se ve y que vosotros sois capaces de entrenar. Cuéntanos un poco en qué consiste. Sí, el entrenamiento invisible, y ya lo hemos ido comentando, calzando esto de la nutrición, es simplemente que tengan en cuenta, ¿no?, deportistas y los profesionales lo saben bien porque lo llevan a cabo, que no solo existe el entrenamiento físico, el voy a entrenar, hago mis horas de entrenamiento y vuelvo a casa. Hay detrás otros apartados que hay que entrenar, como puede ser el descanso, Cristóbal, el sueño, las horas de sueño, la higiene, ¿no?, y como bien decía, muy importante, la nutrición. Todo eso conlleva un entrenamiento invisible que no se ve, que el deportista debe llevar a cabo para, bueno, pues para acompañar bien esa actividad física, ¿no? Y no solo se lo aconsejo a los deportistas que compiten. Claro, pues quería entrar ahí porque a lo mejor estaban pensando en deportistas de élite, no. y yo estaba pensando en los clubes locales de distintos ámbitos, sobre todo en lo que se refiere al descanso, Gonzalo, porque me da la impresión de que muchas veces los pequeños que inician el deporte tienen una sobrecarga, ¿no? Van a la escuela, tienen actividades extraescolares, van a, no sé, a catequesis, por ejemplo, clases de inglés, lo alternan con el deporte, luego los deberes en casa. ¿Hasta qué punto hay que, bueno, pues intentar cuadrar todo esto para conciliar el descanso también de ellos? Claro, date cuenta que, bueno, más o menos debemos descansar mínimo 8 horas, ¿no? Entre 8 y 12 horas cuando son pequeños, y cierto que con esto de que cuentas de que se levantan temprano y se acuestan a lo mejor bastante tarde, y luego al tener tanto nivel, ¿no?, tanta carga mental, ¿duermen? ¿Descansan? ¿O tienen un sueño que no es para nada plácido ni para nada tranquilo, o les cuesta mucho dormir? Habría que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces sí es cierto que lo vine hablando semanas atrás, que es que los pequeños están exigidos, ¿no?, a unos niveles en esta sociedad, claro, que, bueno, deberíamos de gestionar un poco esa estructuración de tiempo, y el tiempo para ellos, y no solo en el descanso, para el ocio, para el tema social y demás, en todos los aspectos, ¿no? Es muy importante. Bueno, esa sobrecarga que decía, además, muchas veces escuchamos comentarios, ¿no?, de algunas personas que dicen: estoy tan cansado que ni siquiera puedo coger el sueño, ¿no?, del cansancio. Y entiendo que es eso, ¿no? Ese es el mensaje que nos manda nuestro cuerpo. Claro, es que estamos sustituyendo ya cansancio de físico, mental, por fatiga. Entonces, cuando empezamos a hablar de fatiga mental, ya una sobrecarga de actividad, lo que trae es eso, ¿no? Es más, cuando hacemos deporte o actividad física a altas horas de la tarde, ahora en verano o de la noche, si es una actividad física muy intensa, con una intensidad muy alta, posiblemente cuando nos acostemos y pasa poco tiempo, nos cueste dormirnos, y viene por esto, porque todavía tenemos una carga mental alta, una sobrecarga, ¿no?, y una fatiga. Entonces, cuidado. No por hacer más actividades va a estar más cansado, claro, el niño o nosotros mismos, ¿no? Hay que tener, como bien decimos, un entrenamiento en ese aspecto también, y como bien decía, no solo deportistas de élite, que por supuesto lo llevan a cabo, a todo el mundo se le aconseja. Pues hay que tener, pues ya que salimos a correr, a la bici, al tenis, lo que sea, pues tener, por ejemplo, bueno, pues restringir algunas comidas, que sobre todo porque son insanas y es por nuestra salud, acompañar con un buen descanso, acompañar con una buena higiene, con un material adecuado para practicar el deporte. Has hablado de, bueno, pues de comidas copiosas, de hacer deporte a altas horas. Hay para nuestra mayor beneficio, ¿no?, a la hora de practicar el deporte, ¿hay algunos horarios que son más beneficiosos que otros, o menos perjudiciales? ¿Hay algunas horas o algunos momentos en los que deberíamos de evitarlo? Sí, yo
aconsejo, y sí es verdad que ahí dejo a libre elección, dependiendo de cómo te sientes, pero primeras horas o últimas horas del día. Las primeras horas, aunque parezca que no nos ayudan a aumentar ciertos niveles de hormonas y de neurotransmisores que nos van a llevar a conseguir llevar el día de mejor manera, ¿no? Y con mucha más energía, aunque creamos que no. Sí es cierto que hay personas que le cuestan, y a las últimas horas me refiero media tarde, tarde-noche, pero sí dejando un margen entre la cena y acostarnos, ¿no? Siempre con esa gestión de tiempo, cuidado. Y son los puntos que quizás más aconsejamos para realizar deporte, que hay personas que se van después de comer, en fin, que tienen entrenamiento a las 4 de la tarde, que tiene cada uno al final, el organismo se adapta, como bien digo, y una vez que consigue esa adaptación... Es que además, ponía esos dos ejemplos de primera y última hora del día, no siempre se puede. Y claro, y son básicamente los que, por ejemplo, la mayoría de clubes deportivos, en las que menos se trabaja, sobre todo porque por la mañana, cuando hablamos de niños, están en el colegio, por la tarde ya es hora de descansar, y es entre las 4 y las 6, 7 de la tarde el horario principal, ¿no?, de entrenamiento. Y lo entiendo, bueno, y claro, yo me refería más a una actividad física individual de cada uno. En este caso, cuando también es un deporte de equipo, pues entiendo que hay una estructuración y que además son pequeños, que no los puedes tener entrenando a las 8 de la tarde, lógicamente, porque buscamos eso, por eso he dicho lo de la gestión de tiempo, porque a lo mejor a las 8 y media, 9 cenan y se acuestan al poco tiempo, entonces nos interesa un entrenamiento tan cercano a la cena y al descanso, ¿no? Entonces sí es cierto que ahí podríamos gestionar de otra manera, y un entrenamiento más temprano. Y Gonzalo, este entrenamiento invisible, en lo que se refiere a la nutrición, ¿en qué hay que incidir? ¿Cómo se trabaja? En respetar los horarios de comida que nos dicten o que podamos informarnos, en el sentido de cómo justo antes de hacer ejercicio, cuánto tiempo dejo de margen antes de realizar la actividad física, después cuando vuelva, qué comidas se nos recomiendan, y a nivel psicológico sobre todo, Cristóbal, el tema de la motivación y la autoconfianza, la autoeficacia, es decir, como te decía antes, hay que tener muy en cuenta por qué lo estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo. Entonces, lo estoy haciendo por mi salud, por acompañar el deporte y por tener un mejor rendimiento. ¿Hasta qué punto lo estoy haciendo por imagen, por cultura, por cánones sociales? O porque me están obligando, que también será un caso muy concreto, en lo que es muy difícil llevar esa rutina cuando uno se siente presionado y obligado, ¿no? Totalmente, es donde quería llegar. Es que hay que mirar los factores que influyen para este plan de nutrición, y claro, influye psicológicamente. Pues claro, no es lo mismo que te presionen por parte de, si es el entrenador muy mal, o por parte de los padres en tienes que perder peso para realizar este deporte o no podrás competir. Esos mensajes a cualquier pequeño que está realizando deporte base son muy dañinos y muy graves, porque estamos cambiando el factor de plantearle una estructuración de comidas, ¿no?, para que mejore el rendimiento o para que mejore la salud, aunque pueda ser el objetivo que necesita perder peso. Entiendo que hay muchos deportes que requieren unos niveles de peso, no voy a entrar ahí, pero la forma de decirlo, la forma de lanzar el ejemplo más claro lo tenemos por ejemplo, en boxeo, ¿no?, que son pesos muy estrictos para nivelar los combates. Desde luego no es tan estricto, no ocurre tanto en otros deportes, sobre todo cuando son de equipo, que a lo mejor cada uno tiene unas condiciones distintas y todos pueden compaginar, ¿no? Claro, pero es cierto que cada vez se trabaja más, y sobre todo eso, por la salud del deportista, porque al final trastornos como la obesidad pueden acompañar a los más pequeños a problemas de cardiopatía o de trastornos cardiovasculares. Entonces todo eso hay que controlarlo, pero cómo lanzamos los mensajes, cómo lo trabajamos, por ejemplo, si requieren un seguimiento de peso, lo hacemos individualmente con la persona, no en casos de equipo, delante de todo el equipo, el cual puede increparle o sentirse frustrado. Es muy importante esto, la presión por parte de la familia, como ya veníamos hablando en su día, la familia tiene que ejercer de apoyo, no tiene que ejercer nunca de formador en ese aspecto, porque para eso tendrán los profesionales, y si no, el propio entrenador es el que verá, ¿no?, y trabajará ahora a principio de temporada, que se trabaja mucho eso que se dice, la pretemporada es muy dura, claro, porque hay que volver y fortalecer en todos los sentidos, a nivel mental, físico, incluso estético, por llamarlo de alguna manera, pero refiriéndome a eso, a la salud. Esos controles de nutrición, Gonzalo, entiendo que se dan
en todos los deportes y a todos los niveles, porque muchas veces lo tenemos muy asemejado a unos deportes muy concretos, principalmente en deportes femeninos en muchos casos, ¿no? Vamos a poner el ejemplo que siempre se habla o se teme de deportes como la gimnasia rítmica, que siempre ha tenido pues detrás ese halo, ¿no? de quizás de mala información o de malos profesionales que no han sabido llevarlo, pero entiendo que se da en todos los deportes y a todos los niveles prácticamente. Se da en todos los deportes, la diferencia es que hay deportes que los recalcan más por ese tema de la imagen, porque es muy importante en algunos deportes la imagen, no tanto el peso. Por ejemplo, el boxeo, es cierto que existen unos niveles de peso, pero bueno, si pesas más vas a entrar en otra categoría que te puede perjudicar o no, y si pesas menos entrarás en otra categoría. Pero cuando estamos hablando de deportes donde el peso debe de estar, porque si no, no puedes hacerlo, entonces lo que te digo, ¿cómo lo trabajamos? Cuidado, ¿cómo afecta el estado de ánimo? Porque es que, como bien decía, hay unos niveles, ¿no?, que no quiero entrar ahí, pero el cerebro segrega una serie de neurotransmisores, como es la dopamina y la serotonina, y los niveles bajos de estos neurotransmisores nos llevan a estados anímicos bastante negativos, que pueden acompañar a la larga en trastornos mentales, ¿no? Y parece que no va a llegar, que nunca, pero como bien dice, existen muchos casos, y en el deporte existe un porcentaje bastante alto de cuando se está hablando de alimentación, los trastornos alimenticios y cómo trabajarlos. Y para mí es muy importante el aspecto psicológico en ese ámbito, sobre todo el tema motivacional y el tema del estado de ánimo, ¿no? Pueden entrar muchas variables, por supuesto, pero me quiero centrar en esas dos porque acompañan bastante, ¿no?, al control de peso. Sí, porque además el deporte está muy relacionado con eso, sobre todo el mantenimiento, a no ser que uno le dé por practicar el sumo, ¿no?, que creo que a lo mejor es de los pocos deportes que están un poco más alejados de ese aspecto, pero por líneas generales siempre acompañan este ámbito. Bueno, Gonzalo, ya casi para ir terminando, ahora que volvemos a la rutina, vamos a terminar como empezábamos. Algunos consejos prácticos para que en casa se afronte la vuelta pues a la escuela, al trabajo, la rutina, con más alegría o al menos con menos problemas. Bueno, yo espero que simplemente la práctica deportiva ya nos dé esa alegría, ¿no? Pero sí es cierto que como consejo, y veníamos hablando a lo largo de la semana y ahora los enumeramos, puede ser una gestión de tiempo importante, que siempre, el otro día lo hablaba con la compañera Belén, siempre no tenemos tiempo, pero quizás es que no lo gestionamos bien, no lo estructuramos, que por supuesto hay casos excepcionales que dicen, no tengo tiempo y por desgracia tengo que esperar al fin de semana para practicar actividad física. Son los casos cuando uno no puede gestionar su tiempo, sino que ya lo tiene gestionado. Exacto, de fuera, que como hablábamos, bueno, pues habrá que delegar responsabilidades, habrá que buscar la forma de poder conseguirnos ese ratito para nosotros, y si es para realizar actividad física, mejor. Por otro lado, un establecimiento de objetivos o de metas acorde a lo que vamos a realizar. Muchas veces tengo que hacer algo, pero ¿por qué quieres? ¿Por qué? Siempre va a haber un para qué, ¿no?, y un por qué. Es decir, queremos conseguir en tanto tiempo esta meta, pues vamos a establecer objetivos a corto plazo que nos ayuden a aumentar nuestra motivación, ¿no?, y nuestra autoconfianza también, ¿no?, de que somos capaces de conseguirlo. Y por supuesto luego un registro, ¿no?, donde podamos tener toda esa actividad física y todo lo que hemos ido consiguiendo de la mano de este establecimiento de objetivos. Claro. Y si puede ser posible el acompañamiento de profesionales, sobre todo para los que inician la práctica deportiva, en mi parecer, porque muchas veces queremos, lo hablamos hace una semana, de quiero empezar, me pillo todo el material, me pillo las raquetas, va a volar tal cual la última generación de Rafa Nadal para jugar al tenis, pero no me hago un reconocimiento médico o no hago un entrenamiento con un profesional que me diga cómo he de darle o cómo he de simplemente de moverme por temas de lesiones, ¿no?, lumbares. Sí, pero esas fiebres de equiparse al 100% duran poco, ¿no? Eso dura... O ese sobreentrenamiento que empezamos con esto de la motivación, creemos que es tener gana o no gana, ¿no? La motivación va más allá y hay más teoría, ¿no?, que tener gana o no tener gana, y muchas veces una motivación demasiado fuerte puede llevar a un sobreentrenamiento que al final no es lo que queremos, porque una lesión temprana al iniciar el deporte al final nos lleva a un abandono, ¿no?, rápido. Claro. Y entonces, pues, enumerando así fácil esto, ¿no?, tener en cuenta estos 2 o 3 consejitos y por supuesto iniciar la práctica deportiva, aquellos que no lo hacen, que creo que a muy corto plazo, en un efecto muy agudo, nos va a dar un bienestar tanto emocional como fisiológico muy importante. Bueno, pues ya lo saben, espero que hayan tomado nota y que lo puedan poner en práctica
para este inicio de temporada en todos los sentidos, porque aunque ya saben que cambiamos de año en el mes de enero, parece que el mes de septiembre es el que marca el cambio de todo lo que hacemos, ¿no? La vuelta a la rutina, los cambios laborales, cambios también educativos, y es el que marca, bueno, pues ese cambio, como decíamos. Gonzalo, muchas gracias por estar con nosotros y por habernos acompañado tanto hoy como todo el resto de días en este programa, Qué Alegría de Verano. Muchas gracias. Gracias, feliz otoño. A Gonzalo. Nosotros despedimos a Gonzalo Rosendo, psicólogo deportivo. Nos vamos ahora unos segundos a la publicidad y enseguida estamos de vuelta.